Hola, ¿cómo están? Abrimos el capítulo de Ventana Cultural UMAC de hoy para invitarlos una vez más a ser espectadores de esta gran iniciativa universitaria que partió en 2020, abriendo los espacios virtuales a la cultura y todas sus expresiones. Quédate atento porque hoy te presentaremos otra nueva selección de contenidos impulsados desde el confinamiento solo por tu canal cultural UMAC TV. En este nuevo episodio estrenaremos la primera de una serie de adaptaciones de radioteatro que tuvieron algunas piezas teatrales creadas e interpretadas por el grupo de teatro UMAC años previos a la pandemia. En una colaboración con el Museo del Recuerdo, comenzamos con la obra Ain Can, cuyo argumento gira en torno a la esclavitud que vivieron los pueblos originarios australes de nuestra región entre los años 1895 y 1940 aproximadamente. Mira. Universidad de Magallanes y Museo del Recuerdo presentan Radioteatro Ain Can. Acérquese, señor, a ver este cargamento humano de indios. Evitemos la vergüenza y traigan ropas para vestirlos. Sonríe. Sí, claro. Leonor, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien. Hermanito, ¿cómo no habías venido a verme? Mucho trabajo en la policía, hermana. Me tienes muy abandonada. ¿Cómo está, Leonor? ¡Ja! ¡Hombre! Pensé que no vendría. Tuvimos un pequeño percance. Ah, entiendo. Bueno, Ernesto, tenemos poco tiempo, pase por aquí. ¿Cómo ha estado? Tenemos que discutir el tema de la naviera. Los papeles están atrasados y no podemos permitir que se nos pase la temporada. Adelante, Leonor, por favor, pasa. Toma asiento. ¿Tomemos el té? Voy a llamar a la criada. Sí, señora. Sirva el té. ¿Cómo has estado, Leonor? Tanto tiempo sin vernos. ¿Se puede retirar? Sí, señora. ¿Qué pasó, Leonor? Nada, lo de siempre con tu hermana. Ay, Ernesto, por Dios, siempre lo mismo. Esto no puede seguir sucediendo. Yo tengo que ir a hablar con él. No, por favor, siéntate. No es necesario. Ya está todo bien. Pero, Leonor, ¿estás segura? ¿Yo puedo interceder? No, es que no es el momento. ¿Qué te parece si mejor hablamos de otra cosa? A ver, cuéntame, ¿cómo te ha ido con tu nueva India? Leonor, por Dios, no le digas así. Las cosas como son, querida. Ahora le cambiamos el nombre. Le pusimos Rosario. Lindo, ¿no? ¿Rosario?
Pero ¿cómo le ponen nombre de persona? Mi tía se llama Rosario. Aparte, aunque le pongan nombre de persona, sigue siendo una salvaje igual. ¿No crees, Leonor? Aprenden bastante rápido. Rosario ya aprendió a leer. Incluso ayer le hice escribir su propio nombre. Además, mira. Hasta aprendió a bordar. Como ella no fue a las misiones, dime si no es maravilloso. Es que realmente me parece tan absurdo lo que me estás contando. ¿Cómo les hacían perder el tiempo a esas monjitas en las misiones? Enseñándoles a bordar, si es algo tan delicado. Ay, me vas a perdonar, Mercedes, pero yo no podría tener una india, menos en mi cocina, y que toque mis alimentos. Imagínate si le cae un pelo en la sopa. Ay, no, qué asco. Si son animales. Ernesto me contó cuando tuvieron ese incidente en la plaza de armas. Y cómo lo mordían, cómo lo arañaban, si son salvajes. Esa gente ha sufrido muchísimo. Los niños eran arrebatados de los brazos de sus madres y algunas ocupaban a sus niños como almohadas para poder ocultarlos. ¿Y para qué? Para ser llevados a casas de tolerancia, para que hagan quizás qué perversiones. Imagínate eso nos llegara a pasar a nosotras. No nos compares, por favor. Y cállate si no quieres que te escuche tu marido. Lo siento, pero llamaré a Rosario para que retire las cosas. Señora. Retire, por favor. Sí, señora. Rosario, ¿qué hiciste? Perdón, señora. Mira lo que hizo tu india con mi sombrero. Señora, disculpe. Se lo limpiaré. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Mira! ¡Lo botó! Te dije que tu india era una inútil. Eres una inútil. Eres un animal salvaje. Cálmate, por favor, Leonor. ¡Suéltame! ¿Qué es todo ese ruido? Mira lo que hizo esta india con mi sombrero traído de Francia. Tranquila, tranquila, mujer. ¿Cómo quieres que me calme si les dije a todos que eso eran animales? Silencio. A ver, India, levante la cabeza. Levante la cabeza, le dije. Acérquese. Esta no es la India a la que su madre me mordió en la plaza. A ver, India, levanta la cabeza. Levántala. Me imagino que habrá domesticado a este animalito. Y está bien. Y está bien crecidita. Ya basta. Rosario, váyase. Ernesto, vámonos. Los acompaño. Adiós, Mercedes. Ábrame la puerta, Rosario. Abra la puerta, Rosario. Ábrame. Él fue, señora. Lo recordé. Él me separó de mi madre. Nunca más la vi. Tranquila. Traeré algo para calmarla. Ya no recuerdo tu rostro. No recuerdo mi lengua.
No recuerdo mi nombre. No estés triste, hija. Sé fuerte como el fuego y no débil como el hombre blanco. Aunque nos hayan separado, debes seguir tu lucha. No olvides de dónde eres. Ain Kan. Ese es tu nombre. Ain Kan. Ain Kan. Ain Kan. Ain Kan. Ain Kan. Kan. Ain 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 Kan fue presentada por Universidad de Magallanes y Museo del Recuerdo. En las voces, El Pregonero, Eduardo Álvarez Espinosa, Ernesto de la Barra, José Vázquez Díaz, Leonor, Tamara Espinosa Azócar, Mercedes, Francisca González Vivar, Gobernador, Rodrigo Montero Mos, Ain Kan, Carla Sarger. Edición de sonido, Rodrigo Montero Mos. Bajo la dirección de Nitzamé Mayorga Gallardo. Siguiendo esta línea, compartimos ahora un nuevo fragmento de la obra musical ¿Quién se robó tu sonrisa?, dedicada a la memoria de los pueblos originarios australes. En la composición e interpretación, el magallánico Jorge Risco, junto a las y los integrantes de la agrupación folclórica de la UMAC. A continuación, Amanecer. Amanecer de mil colores en el cielo, un espejismo de ilusiones en el alma, fragancia de primavera prisionera, el confín de esta tierra compañera. Despierto un universo de emociones y los árboles reciben el saludo del viento sur que acaricia los sentidos y te abraza en el frío del destino. La pampa recibe con ternura a un rayo misterioso que se cuela entre las nubes, que se abren majestuosas permitiendo a los colores que pintarán un cielo azul intenso, y se abrirá un surco en la tierra y la semilla del ancestro nos dejará la vida de amanecer.
libre va anunciando la entrada. Un nuevo día acompañado con la risa de niños que fijan la mirada en el horizonte de nuestra tierra. Despierta un universo de emociones y los árboles reciben el saludo del viento sur que acaricia los sentidos y te abraza en el frío del destierro. La pampa recibe con ternura a un rayo misterioso que se cuela entre las nubes, que se abren majestuosas permitiendo a los colores que pintan un cielo azul intenso, y se abrirá un surco en la tierra y la semilla del ancestro nos dejará viva de amanecer. La pampa recibe con ternura a un rayo misterioso que se cuela entre las nubes, que se abre majestuosos permitiendo a los colores que pintan a un cielo azul intenso, y se abrirá un surco en la tierra y la semilla del ancestro nos dejará la vida de amanecer. Bien, llegó la hora de la conversación en este espacio que nos entrega la reflexión y el conocimiento en torno a lo que vivimos hace poco tiempo atrás como humanidad. Me refiero a la pandemia y el impacto que generó en todas las áreas de nuestras vidas, incluso en la forma como llegamos a conducir y canalizar las expresiones más amplias que alberga la palabra cultura. Nos acompaña y nos recibe en esta ocasión, porque estamos aquí en su casa, la psicóloga Evelyn Gómez Castro, quien fue profesional de apoyo en la Escuela de Formación en Artes del UMAC entre los años 2021 y 2022. ¿Cómo estás, Evelyn? Gracias por estar hoy día con nosotros conversando en esta ventana cultural. Muchas gracias por invitarme, un honor. Gracias por el cafecito también. Oye, Evelyn, bueno, lo hablábamos detrás de cámara. ¿Cómo fue un poco esta experiencia de trabajar con gestión cultural universitaria en tiempos de pandemia? Mira, la experiencia fue súper interesante, de hecho fue desafiante, también fue un foco que tuvo que despertarse para solucionar los problemas de salud mental, aparte de todo lo que había, ¿cierto? En un contexto en donde se hablaba mucho de muerte, donde todos los días se contaban los muertos, ¿te acuerdas? Y acá estábamos todos muy encerrados, entonces la cultura en ese momento pasa a ser una opción de resistencia y de libertad igual para los ciudadanos. Entonces la posibilidad de hacer talleres, de gestionar con mujeres, ¿cierto? Con hacer ciencia y arte, fue una oportunidad fundamental en esa época. Cuéntame de estas intervenciones con la misma escuela, fueron muchos talleres, ¿qué se hizo? Y un poquito, ¿qué se quiso relevar también en esta conexión que hubo entre arte y ciencia? A ver, voy a empezar por orden, porque los primeros talleres que nosotros hicimos también los planificamos con el objetivo de reconstruir cierto el tejido social, que de alguna manera u otra la pandemia como que nos rompió, ¿cierto? Nos dividió, nos escondió. Entonces, uno de los primeros talleres que hicimos tuvo que ver con trabajar con mujeres poderosas, y ahí hicimos ilustración y poesía, y fue muy interesante porque muchas mujeres se inscribieron en los talleres y durante 2 meses seguidos pudieron participar incluso desde Puerto Edén. Entonces fue interesantísimo, estaban ahí conectadas, eran talleres de 3 horas.
donde podían trabajar con la Leo Harris y una escritora también muy interesante. Y ese fue uno de los primeros talleres que nosotros hicimos. Y luego empezamos a hacer talleres como dirección, por ejemplo, de agrupaciones orquestales para profesores. Imagínate también enseñar ese tipo de cosas online. Hicimos las residencias igual de investigación y ciencia y arte. Eso fue de las emergencias del Ventos, que fue, imagínate, trabajar una residencia desde como la web, ¿cierto? La conexión está online a través de las pantallas y hablar además de las emergencias del Ventos, ir a un mar, ¿cierto? Que no tan solo es un mar o un océano, sino que tiene que ver con el mar que nosotros, de que nosotros formamos parte, ¿cierto? De esta ciudad que de repente mira poco el mar y mira más hacia el cerro o hacia sí misma. Entonces, eso también hicimos unos talleres de creación para profesores, talleres de desarrollo de herramientas creativas para profesores en colegios rurales, y también trabajamos en duplas. Que eso fue muy interesante porque ahí trabajaron actores de teatro con científicos y hicieron talleres en escuelas rurales online. Fue muy, muy hermoso porque imagínate chicos que están, no sé, en Tehuelche, ponle, en Laguna Blanca, aprendiendo cómo la importancia, por ejemplo, de las esporas de las plantas, ¿cierto? La importancia del mar, del hielo, de cuidar el entorno, y participando directamente, haciendo experimentos a través de la pantalla. Sabes que igual ahí se rompía como la brecha que hay entre la realidad que nos tenía sometidos en ese momento, ¿cierto? Donde las libertades no existían, y a través de esa pantalla entrar a los hogares y a los colegios y a los espacios como a los intersticios más privados, ¿cierto? Y abrir la mente, generar un flujo comunicacional. Así es, acercarnos en medio del distanciamiento, ¿verdad? Sí. Evelyn, y desde tu expertise, ¿en qué medida contribuyeron estos espacios al bienestar de las personas? Contribuyeron de un montón de formas. O sea, de hecho, para mí, te voy a decir personalmente, para mí trabajar en ese contexto, el tema de la cultura, fue un desafío, porque imagínate, nosotros los psicólogos también empezamos a hacer psicoterapias online, pero transmitir la cultura derechamente a las personas, yo decía, pucha, que fome, que tengamos que hablar, por ejemplo, de patrimonio, del cine, no sé qué, y no estemos ahí mirándonos, qué sé yo, intercambiando cosas, nada. Pero ahí nos dimos cuenta que eso fue un plus en donde las personas pudieron liberarse también de varias cosas. O sea, por una parte, cuando tú querías participar y no querías ser visto, ¿cierto? Estabas con solo tu oscuridad nomás, pero estabas escuchando atentamente y formabas parte como un espectador silente, ¿cierto? Que también te ayudaba a mantener un vínculo. A veces yo creo que la presencialidad lo que genera en muchas personas es la ansiedad, porque los ojos son intrusos, ¿no? Entonces la posibilidad de ver detrás de esa pantalla, aprender y observar al resto, escuchar al resto, también te ayuda a desarrollar herramientas de escucha activa. Entonces, por ese lado, yo creo que también contribuyó con que la gente se pudiera juntar virtualmente, ¿cierto? Superar esta barrera a veces de la soledad, que puede ser muy destructiva, sobre todo personas que, imagínate, en inviernos oscuros, con pocos amigos, y la posibilidad de conectarse con otras personas de otras regiones, de otras localidades rurales acá en Punta Arenas también era una opción. Tuvimos una radio en La Polar igual, y que eso fue también, acercó a las personas en esta Patagonia que es de dimensiones tan grandes. Así es. Interesante reflexión, Evelyn. Muchísimas gracias por habernos recibido y compartido esta experiencia que sin duda va a quedar para la posteridad. No, yo les agradezco a ustedes un montón la oportunidad, y siento que es fundamental también hacer una retrospectiva y ver cómo el trabajo de otras personas ayuda a sostener y a reconstruir este tejido social que hoy en día está ahí, que se tambalea. Sí. Así es. Gracias, Evelyn. A ustedes. Ahora retomamos nuestra selección del día de hoy para ver un nuevo capítulo del Museo Virtual. Hoy conoceremos un resumen de la historia de la primera capilla de la ciudad de Punta Arenas, su labor actual y un recorrido virtual. Veamos. Hoy, el Museo del Recuerdo tiene el agrado de presentarles Museo Virtual, una iniciativa en tiempos de cuarentena,
Mi nombre es Rodrigo González Vivar y hoy seré vuestro guía. El Museo del Recuerdo abrió sus puertas por primera vez el 4 de marzo de 1971, en donde le presentó a la comunidad magallánica por primera vez un parque temático a partir de donaciones recibidas de familias y personas naturales que fueron donando sus objetos, máquinas y todos aquellos utensilios que fueron utilizados por la época histórica que abarca desde la época colonial hasta 1950 aproximadamente. Hoy, el Museo del Recuerdo tiene una muestra al aire libre que cuenta con maquinarias, carretas y todo tipo de objetos que tienen que ver con la vida rural principalmente. Además, existen pabellones que son casas originales que al interior componen un equipo museográfico y dispositivos que presentan nuestra historia. Esta iniciativa surge a partir de la idea del Premio Nacional de Historia, Mateo Martinich, quien fundó este museo con el propósito de generar un espacio que pueda unir a la historia con la comunidad y que esta comunidad pueda disfrutar este patrimonio que se está gestando. A partir de entonces, nuestro museo se ha dedicado a la labor de educar y promover la historia y el patrimonio en nuestra comunidad. Hemos realizado diferentes tipos de actividades: el Día del Patrimonio, teatro, música en vivo y todo tipo de actividades. También hemos desarrollado proyectos de carácter cultural, de carácter museográfico, como pueden ver aquí, un proyecto de iluminación que pretendemos presentarles pronto, y además de recorridos guiados especializados, como el que vamos a empezar ahora, que es un recorrido que tiene por objeto un elemento muy particular de nuestra historia que está presente en nuestro museo. Vamos a comenzar con este recorrido virtual. Bueno, el objeto seleccionado se encuentra en esta área del museo y corresponde a esta pequeña cruz, que tiene un pasado histórico bastante peculiar. Para darle contexto, vamos a situarnos en Punta Arenas, la colonia que surge en 1848 a raíz de la gestión del gobernador José de los Santos Mardones. La primera pista de este objeto vamos a tenerla en una cita que encontramos, finalmente al recorrido voy a entregarles toda la bibliografía utilizada para esta información, donde en 1849 se da la orden de construir una capilla y la casa del capellán, en este caso que corresponde al franciscano Domingo Pasolini, quien construyó una modesta capilla que fue la primera capilla de Punta Arenas. Esta capilla, sin embargo, va a ser destruida con el motín de Cambiaso, que ocurrió en 1851, en donde este militar generó toda una revuelta en la ciudad, incendiándola completamente y tomando como prisioneros simbólicamente al gobernador que vemos aquí en esta foto, que es el gobernador Muñoz Gamero, y además tomó como rehén al capellán Gregorio Acuña. Ambos fueron fusilados y fue así como finalmente Cambiaso incendia prácticamente toda la ciudad, pero eso es otra historia. Y aquí vemos un grabado que fue publicado al año siguiente, en donde muestra a la ciudad completamente destruida. Posteriormente viene el gobernador Bernardo Filippi, de origen alemán, y además él había venido por primera vez al territorio junto a la goleta Ancud en calidad de científico, pero esta vez volvía en calidad de gobernador.
El gobernador Filippi lamentablemente fue asesinado en una expedición y vemos que aquí en Punta Arenas se erigió un monumento en 1952 en el centenario de su asesinato. Este monumento se ubica actualmente en la calle Avenida Colón, frente al Liceo Sarah Brown, y ahí podemos ver cómo está el estado de este monumento. Posteriormente queda como gobernador interino José Gabriel Salas. El gobernador José Gabriel Salas fue gobernador interino, mientras llegaba un reemplazo para el gobernador Filippi. En una de sus cartas, escrita en 1853, pude constatar dos hechos que llamaron la atención para este recorrido virtual. Como pueden leer, el primero dice: tengo en esqueleto una casa que servirá provisoriamente para capilla, de 12,5 varas de largo y 9 de ancho. Eso podemos decir que es un antecedente de la creación de una capilla posterior al incendio de Cambiaso. Y otra que es muy importante, que plantea que su opinión es que el soldado Chilote es hachero, carpintero y marino. Vemos en otras cartas de la mayoría de los gobernadores que hacen alusión al hecho de traer soldados desde Chiloé por su manejo y conocimientos en la madera. Entonces vemos que posteriormente, con la llegada del gobernador Jorge Chite, se pone ya en acción el plan de construcción de varios edificios de la colonia, pero principalmente del hospital y de la capilla. Es así como en 1853 ya se está dando cuenta de que se crea una escuela. En esta escuela, con 24 estudiantes, en donde hace clases el gobernador, el mismo Jorge Chite, que era profesor de ciencias naturales, de origen danés, y además el capellán Pedro Antonio Díaz. Lamentablemente, este capellán tuvo que renunciar, y de hecho hay acusaciones contra el gobernador Chite por su carácter, que era bastante autoritario. Pero eso también es tema de otra historia. ¿Qué ocurre? Finalmente, en 1854 se logra inaugurar la capilla aquí en la colonia de Punta Arenas, en donde se mencionan que hasta aquel entonces existían 3 carpinteros: Cristian Neumann, Federico Linke y Mario Bustamante. Además, las crónicas con las que he ido adheriendo información histórica se mencionan que habían soldados y marinos con conocimientos en madera. Entonces no es de extrañar la nota anterior que vimos de origen de soldados desde Chiloé para colaborar con la construcción. Como se puede ver aquí en este dibujo, ya está planteada la capilla. Esta capilla que vemos aquí, la cual estaba ubicada en calle Valdivia con calle Magallanes. Calle Valdivia es actualmente la calle que se llama José Menéndez. Allí estaba ubicada la capilla de Punta Arenas. Entonces vemos que esta capilla, que no cubría todo el ancho de la calle, permitiendo el paso de los transeúntes, se describe como con las tejuelas verdosas de humedad, rústica, y que al interior las paredes estaban desnudas, mostrando las vigas y tirantes. Además, a media altura habían repisas en donde descansaban varios santos de yeso pintado. E insisto, se recalca lo rústico que era el altar y la capilla. Esta capilla tenía 14 varas de largo, 8 de ancho y 4,5 de alto, con un vestíbulo y una torre de 10 varas de altura. La techumbre y el forro exterior se utilizó para construir
madera recuperada del fuerte Bulnes, que sufrió un incendio en 1848. Por aquel entonces las máquinas no existían, así que muchos de estos esfuerzos se hicieron a fuerza. ¿Ya? Entonces aquí vemos una fotografía de esta capilla que la vemos junto a la casa del capellán, que en aquel entonces este capellán fue el capellán designado por Jorge Site, pero vemos que aquí hay un detalle sobre la sucesión de capellanes. Para más información sobre este proceso de franciscanos en la colonia de Magallanes, les puedo recomendar el libro que escribió el investigador Víctor Hernández Godoy, que se titula La misión franciscana San Miguel Arcángel en la colonia de Punta Arenas, 1844-1878. Posteriormente vemos cómo se va describiendo la ciudad. Aquí ya vemos nuevamente la capilla que está inmersa en la ciudad junto a otros edificios públicos. Posteriormente, el gobernador Biel traza un plano regulador. Si nos damos cuenta en este plano regulador, la capilla debería estar en esta zona. Sin embargo, no fue colocada, pero de acuerdo al plano regulador debía quitarse, lo cual no ocurrió. Entonces vemos que esta capilla continuó su utilización. Aquí vemos un grabado que se hizo en 1871 desde el borde del extremo norte de la ciudad, donde se ve a un colono comerciando con clanes familiares del pueblo Aoniken, y ahí cierto se ven los otros edificios. Aquí vemos una fotografía del cuartel de artilleros. Aquí vemos una fotografía de justamente la calle donde está ubicada la capilla, que la puerta miraba hacia el cerro. Esta fotografía fue tomada mirando desde el mar hacia el cerro, o sea, estaríamos a un costado de la capilla. Vean la arquitectura y el aspecto de la ciudad. Esta es otra fotografía desde el otro lado, tomada desde el Cerro de las Siembras, Cerro de la Cruz. Y justamente le hacía hincapié en la arquitectura de las casas, porque en nuestro museo también tenemos la casa típica, que como pueden ver es muy representativa de esta arquitectura pionera, pero con ciertos rasgos arquitectónicos, ¿cierto? Europeos. Aquí vemos un plano que está en el libro El motín de los artilleros, en donde nos muestra la pequeña colonia de Punta Arenas, donde justamente allí en medio de la calle Valdivia con Magallanes está la capilla, pero también está presente una línea ferroviaria, que es una línea ferroviaria de 5 kilómetros que conduce desde la mina hasta el puerto donde se extrae el carbón. Este es el origen de la Sociedad Carbonífera de Magallanes, que operó entre 1869 y 1873, cerrando oficialmente en el 75. Posteriormente vamos a ver que la capilla fue testigo de un episodio histórico muy importante para la historia colonial del territorio, que es el motín de los artilleros. El motín de los artilleros fue otra rebelión que afectó a la ciudad de Punta Arenas, a la colonia de Punta Arenas, de la cual significó un gran revuelo histórico, pero más allá del hecho que pueden buscar información en otros textos,
vemos que durante este proceso, tanto la capilla como la casa del capellán no fueron ni saqueadas ni incendiadas. Una vez finalizado el motín de los artilleros, llegan, ¿cierto?, las autoridades y se dan cuenta de todo el daño ocurrido en la ciudad, algo muy similar a lo ocurrido en el motín de Cambiaso. Sin embargo, como podemos presenciar en esta acuarela, la capilla está intacta mientras están todos los otros edificios quemados. Es por esto que el gobernador Diego Doble Almeida acusa al capellán Mateo Matulski, un fraile de origen polaco, que él era parte también del motín. En este motín, durante el juicio, finalmente se logró desacreditar la participación del fray, pues el gobernador aprovechó de colocar dentro del juicio a todas las personas con las cuales cotidianamente tenía malas relaciones. Y finalmente no ocurrió nada con el capellán y la capilla siguió funcionando. Posteriormente a este motín, vemos esta fotografía que corresponde al álbum de Rodolfo Stubenrauch, en donde nos muestra que el edificio de la gobernación se instaló al lado de la capilla y ya para 1884, en el viaje del alemán Theodor Olsen, él grafica esta capilla nuevamente, en 1884 aproximadamente. Y bueno, ¿qué ocurre con la capilla? Vemos que para 1891 la capilla fue destruida porque, además de obstruir, ¿cierto?, una de las principales calles de la ciudad, el estado de conservación era desfavorable y era un peligro inminente en el caso de un derrumbe producto de los vientos. Coincide además que por aquel entonces están llegando la orden de los salesianos, quienes están construyendo capillas también, y vamos a ver que finalmente la capilla es demolida y es desmoronada y se saca de allí para habilitar la calle como una calle de acuerdo al plan regulador que planteó el gobernador Oscar Biel. Y finalmente la capilla, que ya como la ciudad es más grande, la ciudad necesita una iglesia, y se da la orden a los salesianos de construir una catedral al lado del edificio de la gobernación, que ahora estaba en la nueva plaza, la plaza Muñoz Gamero, Benjamín Muñoz Gamero, que es la actual catedral que está ahí en la plaza, que fue construida por el arquitecto Juan Bernabé. Entonces, para ir concluyendo este recorrido virtual, vemos esta cruz nuevamente y vemos que tiene una insignia aquí, una placa. La historia de esta columna dice así: esta cruz ha sido hecha con 2 columnas que pertenecieron a la capilla de la colonia de Punta Arenas, construida en 1854. Esta cruz, estas maderas, fueron testigos de todo lo que ocurrió durante varios episodios de la colonia de Punta Arenas. Algunos de los artilugios que estaban dentro de la capilla, de acuerdo a los registros históricos, estarían en el Museo Salesiano. Nosotros, en el Museo del Recuerdo, resguardamos estos vestigios físicos y materiales de esta primera capilla. Aquí les dejo una imagen, ¿cierto?, sobre la bibliografía consultada. Cualquier duda, consulta, comentario nos pueden hacer a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter. Y bueno, hemos llegado al fin del recorrido. Espero que les haya gustado y les esperamos para el próximo domingo con un nuevo recorrido. Mi nombre es Rodrigo González Vigar
y espero verles, o espero que en realidad que ustedes nos vean el próximo domingo. Un abrazo fraterno y esperamos que continúen en sus hogares con esta programación cultural que les entregamos desde el museo. Un abrazo, que estén muy bien. Y vamos a cerrar con una narración del cuento Las aventuras de Isa y Miguel. El dragón de Valparaíso descubre la Antártica, una publicación del Instituto Antártico Chileno INACH que tiene como autores al escritor Alfredo Rodríguez, al ilustrador Gonzalo Martínez y a la colorista Verónica Rodríguez. Te invitamos a disfrutar de este relato y sumergirte en un fantástico viaje a la Antártica. Las aventuras de Isa y Miguel. El dragón de Valparaíso descubre la Antártica. Planeta Marte, año 3020. Y así llegamos a 1820, un año muy importante para la historia de la Tierra. ¡Qué clase más aburrida, Isa! Deberíamos habernos escapado. Quedan solo 5 minutos para salir al recreo. No hagas que nos castiguen ahora. Por eso, este año tenemos doble celebración. Hace 1500 años que nuestros antepasados terrícolas cruzaron por primera vez el estrecho de Magallanes al sur de Chile. Y hace 1200 años que descubrieron la Antártica. No sé si pueda resistir un minuto más. Miguel, basta. A ver, ¿qué pasa ahí, Miguel? ¿Tienes alguna pregunta? La verdad, sí. ¿Para qué nos enseñan todas esas historias de la Tierra si nosotros vivimos en Marte? Es una pregunta muy interesante. ¿Alguien sabe la respuesta? La misma organización marciana se creó en base al Tratado Antártico de la Tierra firmado en 1959, que declara que el continente solo debe ser usado con fines pacíficos. Gracias a ella vivimos en una sociedad sin divisiones. Sin diversiones, querrá decir. Hoy trabajaron muy bien. Pueden salir a jugar. Isa, vámonos rápido. Excepto Isabel y Miguel. Quiero hablar con ustedes. Genial, estamos castigados. Castigarlos sería muy aburrido. Quiero proponerles algo más desafiante. Que hagamos un trabajo sobre... No. Quiero ofrecerles un trato. Una aventura. ¿Una aventura? ¿Y qué ganamos nosotros? No harán más disertaciones ni trabajos de historia por el resto del año. No habla en serio. Hablo muy en serio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un viaje en el tiempo. No habla en serio. Es un engaño. La máquina está reservada para ocasiones de suma importancia. ¿No quieren escuchar mi propuesta? Pues... está bien. Veamos qué nos propone. Les prometo que será muy divertido. No puedo creer que nos harán viajar en el tiempo, Isa. Pero no parece estar blufeando, Miguel. Sara, configura un viaje a 1820, unas semanas antes del descubrimiento de la Antártica. Tengo 3 entradas coincidentes con el descubrimiento de la Antártica. 1. Expedición de William Smith. 2. Expedición de Fabián Godlier a bordo del Vostok. 3. Expedición de Andrew McFarlane a bordo del Dragón de Valparaíso. ¿A cuál quieren viajar? Niños, ustedes eligen. ¿Uno se llama Dragón? Elijamos ese. Entonces los enviaré al Dragón. Llegarán poco antes de que el Bergantín inicie el cruce del Mar de Drake. ¿Están listos? No puede estar hablando en serio. Esto es muy peligroso.
Tranquilos, según la bitácora del barco no hubo accidentes. Además, llevarán un cronocontrolador. Si en algún momento quieren volver, solo necesitan activarlo. Realmente está hablando en serio. Recuerden que este viaje ya ocurrió. Ustedes ya estuvieron ahí. La historia ya fue escrita. Lo único que no sabemos es cómo les fue a ustedes. Si llegan hasta la Antártica, no tendrán que hacer más trabajos. Si vuelven antes de haberlo conseguido, no habrá trato. ¿Están dispuestos a vivir la aventura? Solo un loco diría que sí. Sí, lo estamos. Entonces nos vemos. En una semana para ustedes. Es solo un instante para mí. ¡Buen viaje! ¡Out! Miguel, ¿en qué nos metimos? Estamos en el pasado. ¡Out! Al menos tenemos esto. Ante el primer peligro, aprieto el botón y regresamos al 3020. Entonces, llévalo siempre contigo. Ahora tenemos que pensar qué le vamos a decir a la tripulación cuando nos encuentre. ¿Polizones en mi barco? ¡Ay, no! ¿Lo activo? ¡Me encanta! Creo que nunca antes había tenido polizones tan jóvenes. Ojalá yo hubiera comenzado mis aventuras marinas a su edad. Ustedes, sí, el capitán McFarren, cazador de focas y amante de las aventuras. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Isabel y mi asustadizo amigo es Miguel. ¡Ey! Bueno, Isabel y Miguel, más vale que se preparen. Estamos saliendo al estrecho de Magallanes. Pronto cruzaremos el canal de Drake. Iremos en busca por focas, por las islas más australes a través de aguas desconocidas. Si quieren ser parte de esta travesía, tendrán que convertirse en marineros. ¿Están dispuestos? ¡Lo estamos! ¿Y todo este jaleo para ir a buscar unas pieles? No entiendo. Ya lo entenderás. Julio, dale trabajo a estos niños. Se mueren por poner manos a la obra. Isa, solo quieren cazar focas. No sabe que descubrirán la Antártica. Parece que llegarán sin haberlo planeado. Al menos agradece que todo nos está saliendo bien y sin esfuerzos. Sin esfuerzos. Y después nos toca limpiar los camarotes. Escuché que estamos saliendo del estrecho de Magallanes. Y ni siquiera podemos estar en cubierta. ¡Qué aventura más patética! ¿Ya trapearon la grasa del suelo la cubierta? No quiero accidentes. Lo haremos en un momento, Julio. Esto no vale la pena, Isa. Es más trabajo que el colegio. Volvamos a casa. ¿Y el año sin disertaciones, Miguel? No sé, Isa. Yo me niego a seguir trabajando a este ritmo. ¿Y si descansamos un rato y luego hacemos lo que falta? ¿O simplemente no lo hacemos? Esto sí es vida. ¡Emergencia! ¡Emergencia! Ay, ¿qué pasó? ¿Accidente? El chato se cayó al agua. Se resbaló en cubierta. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Sáquenlo antes de que se congele!
Vamos, Miguel. Ahora sí tenemos que volver a casa. Ustedes, ¿vieron lo que pasó por no limpiar la cubierta como les pedí? Julio, el capitán pregunta quién es el responsable. Estamos perdidos. Es mi responsabilidad. Yo voy a hablar con él. Tú lleva a los niños a su camarote. Aprovechen de descansar. Ya comenzaron el cruce del Mar de Drey y el dragón pronto se va a mover mucho más. Ahora acuéstense y apaguen esa lámpara. Ok, gracias. Buenas noches. Me siento tan mal. Fue nuestra culpa. Ese hombre pudo morir. No entiendo cómo a alguien le puede gustar esta vida. Es horrible. ¿Qué propones? Volvamos a casa. No pertenecemos al mar. Tienes razón. ¿Tienes ahí el cronocontrolador? ¡Ay, no! ¡La lámpara! ¡Las frazadas! ¡Rápido! Solo empeoramos el fuego. ¿Aprieto el botón? No, tenemos cómo salir. No podemos irnos sin avisar a la tripulación. ¡Fuego, fuego! ¡Ayuda! ¡Fuego, fuego! Somos un desastre. Somos lo peor que le puede pasar a este barco. Yo también me sentí así alguna vez. ¿Chato? Ay, lo sentimos tanto. Caíste al agua por nuestra culpa. Tranquilo, no es primera vez que caigo al agua. Tampoco el primer incendio que presencio. ¿En serio? Muy en serio. ¿Y aún así eres marinero? No. Hoy podrías haber muerto. El capitán pregunta cómo se sienten los aventureros. Los culpables, querrás decir. En el Dragón de Valparaíso no existen los culpables, solo los responsables. ¿Responsables? Así funcionan las familias. Veo que ya estás mejor, chatito. ¿Cuándo dejarás de caerte por la borda? Cuando aprenda a mirar dónde piso, supongo, Julio. El capitán nos tiene una invitación. ¿Crees que puedas unirte? Hoy tuvimos 2 accidentes graves que no podemos repetir. Debemos cuidarnos con total conciencia. Es la única forma de sobrevivir en alta mar. Pero estoy seguro de que todos hemos aprendido una lección. Así que llegó la hora de dar vuelta a la página. Porque hoy también tuvimos 2 grandes aventuras y estamos todos sanos y salvos. Así que tenemos que celebrar. ¡Sí! ¡A celebrar! ¡Sí! ¡A celebrar! Entonces, ¡pam! El fuego lo estaba quemando todo. Y yo creí que con las frazadas podría detenerlo, pero solo empeoró la cosa. ¿Y ustedes ya hicieron todo lo que tenían que hacer hoy? Sí, Julio. En solo unos días ya se han convertido en unos excelentes marineros. Gracias, Julio. ¿Nos acompañas a disfrutar la vista? Vista. Pero si solo hay nubes y neblina. Además, todavía tengo mucho que hacer. Isa, seguro estamos cerca. Ya pasamos las primeras islas y seguimos rumbo al sur. Si cumplimos una semana, debemos estar por llegar. Entonces, niños, ¿ya descubrieron por qué aguantamos tanto jaleo para ir a buscar unas pieles? No sabría decir por qué, capitán, pero creo que sí lo entiendo. Es simple, Miguel. Se resume en una sola expresión. Miguel, parece que hay algo pasando por debajo del dragón. Y esa expresión es... ¡Maravilla! ¡Maravilla!
Capitán, parece que se despeja. Miren, eso es una foca. Foca a la vista. No solo eso, niños. Hay tierra. Miguel, mira. Es Tierra a la vista. Isa, es la Antártica. ¿Ya están de vuelta? ¿Qué tal la aventura? Increíble. No te imaginas. Muchas gracias, Roberta, muchas gracias. La mejor experiencia de nuestras vidas. Pero cuéntenme los detalles. Navegaron toda una semana, conocieron la Antártica. Y entonces, ¿qué hago para enterarme? Esta aventura no aparece en los registros de la historia. Mucho más que una semana. Lo siento, profe. Es muy largo para contarlo ahora. Tendrá que venir a clases para escuchar nuestra disertación. ¿Y no van a adelantarme nada? Arruinaríamos la sorpresa. ¿Y el año sin disertaciones? No nos interesa. No era solo un viaje para cazar focas. Sin saberlo, iban a descubrir un nuevo continente. Hubieran visto esa ballena y las focas y los pingüinos. La Antártica es una maravilla. Y así fue como Isa y Miguel acompañaron al capitán Andrew McFarlane en su inesperado descubrimiento del continente antártico. Los niños decidieron quedarse más tiempo y compartieron varias semanas con la tripulación. Así pudieron conocer en detalle las maravillas de la Antártica. Una vez terminado el viaje, desembarcados en Valparaíso, activaron el cronocontrolador y regresaron al 3020. Este libro narra la primera aventura de los niños a través del tiempo. Desde otro rincón de la ciudad de Punta Arenas, particularmente desde su entrada a la ciudad, les damos las gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado en esta oportunidad. Sigan con nosotros porque queremos seguir amplificando lo que más se pueda de la divulgación de estos contenidos, que pese a formar ya parte de nuestra memoria, llegaron sin duda para quedarse y proyectarse. Todos los viernes, 20 horas, Ventana Cultural UMAC, solo por UMAC TV. Hasta la próxima.